Dale. Hola, buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan hoy día en una nueva sesión de este ciclo de conversaciones, Una ventana hacia algo más. En este ciclo de este año 2021 estamos tratando de tener conversaciones solo con artistas que viven fuera de la capital de nuestro país, para poder conocer sus investigaciones, la obra que están produciendo y también cómo enfrentan la problemática de la circulación. Hoy día tenemos que excusar a Sandra Ulloa porque tuvo un problema de fuerza mayor familiar que le impide estar con nosotros, pero está Nathaniel Álvarez, quien es también codirector, ¿cierto?, de Lincoln Lab, es perteneciente al colectivo con Sandra de Última Esperanza y artista visual. Nathaniel, te quiero dar las gracias primero que nada por haber accedido a estar conmigo hoy día y conversando. Sé que han estado con enfermos de COVID y ha sido un temazo, entonces agradezco de todos modos tener la disponibilidad y el tiempo de poder tener esta conversación. Nada, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. La invitación llegó antes de que nos diera COVID, así que no podíamos echarnos para atrás. No les Pero queda nada, otra. no, claro, no, todo bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación. Mira, para partir, me gustaría hacerte una pregunta que tiene que ver con la relación entre el arte y la naturaleza, para que podamos adentrarnos un poco en el trabajo de ustedes y en todos los proyectos que están realizando y han realizado también, ¿cierto? ¿Qué piensas tú? ¿Qué papel juega en el arte la producción de relatos sobre la naturaleza? Eh, bueno, para empezar, agradecer de nuevo la invitación. eh, Mencionar igual que es muy interesante que estén mirando fuera de Santiago, digamos, del centro. Nosotros nos consideramos artistas excéntricos porque estamos fuera de ese centro, no de la periferia, porque esto no es periferia, sino que es un desborde, digamos, de nuestro país. Y para mí el rol que juega la naturaleza en el arte, tendría que mencionar que para mí el arte ha sido una manera de entender mi entorno, de entender la naturaleza y de ponerlo, de ponerme a investigar, de ponernos a investigar sobre la naturaleza desde una mirada más o menos crítica de ese concepto igual. Entonces, creo que el arte en la naturaleza hoy día juega un papel súper importante, súper contingente y bien político. Creo que es indudable esa parte de todo el arte que se haga hoy día, siento yo que tenga un compromiso con explorar esta naturaleza, digamos, tiene una parte que indudablemente es política. Que, sí, justo te iba a preguntar en relación a eso, o sea, en el fondo, ¿tú concuerdas que podríamos hablar de una responsabilidad ética del arte que se asocia a este tipo de narraciones en el contexto actual que vivimos tanto en Chile como en la región de Latinoamérica? Bueno, y ahí podemos extender un poco más la frontera. Sí, entiendo. No sé si es tan así, porque siento que el arte igual tiene que tener esa libertad de hacer lo que se le venga en gana, digamos, en lo que se esté involucrando uno. Ahora bien nosotros como artistas, sí sentimos un deber, no sé si a lo mejor es ético, pero es un deber como un compromiso de vida en el fondo, con el que tiene que ver con habitar estos territorios, habitar estos desbordes, como mencionaba al principio, eh, en una manera, en una suerte de bien poética en el fondo, porque mucho no sé qué podemos lograr haciendo lo que hacemos. Ujú. Es una de las grandes Pero, preguntas que nos hacemos los que claro, trabajamos en el arte. exacto. Pero estoy seguro que sí podemos despertar algunas conciencias o hacer, en el fondo, em, para nosotros, como te mencionaba al principio, vivir en este lugar es una forma de...
también es político, ser artista desde un desborde, desde un extremo, digamos, desde este lugar excéntrico, siendo que este país es tan centralista y que uno viva, pueda producir y generar y mover tu obra desde acá, creo que tiene que ver con un compromiso con el lugar. Mm. Entonces As- creo que para nosotros, cuando partimos, nuestros proyectos que tienen que ver mucho con el tema de cine expandido y la proyección, en el fondo era como poner una linterna a este lugar y alumbrar y llamar la atención, lograr que las miradas empiecen a salir del centro, digamos. Ujú. Si Sí, me te hago entender. entiendo. Hace como 7 años se empezó a enunciar un concepto que era el concepto de arte ecológico. Bueno, esa idea también ha tenido sus transmutaciones y se ha diversificado y de alguna otra forma ha dejado de estar en esta cosa media snob, ¿cierto? Que podríamos decir del arte ecológico como algo súper, como del Muy primer elevado. mundo y elevado, claro. En ese sentido, ¿cómo te relacionas con esa idea en la actualidad, entendiendo que la representación de ustedes está supeditada a el contexto natural de donde ustedes se mueven, en el territorio, digamos? Sí, sí, mira, lo que estábamos discutiendo con Sandra, que de alguna u otra manera nuestro trabajo siempre ha estado ligado, de alguna otra manera, perdón, que lo repita, a la ecología, sin que nosotros originalmente hayamos tenido eso muy claro, ¿cierto? Es algo que nos hemos percatado con los años, con el proceso de investigación, con el tiempo que ha tomado los distintos proyectos y sobre todo el más largo que es el Hidropoética, eh, de darnos cuenta de procesos que tienen que ver solamente con el tiempo, y desde ese punto de vista claramente estamos ligados a un tema ecológico, pero nos desmarcamos totalmente de esa visión como el arte ecológico, como lo que planteabas al principio, sino que también desde un punto de vista crítico, también hablando de esta ecología profunda, ¿cierto?, que se menciona, eh, o del concepto de naturaleza, siendo que nosotros mismos también somos naturaleza. En ese Entonces, sentido hay una relación fuerte entonces con la identidad, ¿o no? Como con la idea de la identidad, con las identidades, diría yo, así como en plural. con las identidades. Perfecto. Sí. Sí, porque al principio hablamos de la identidad nosotros, pero después pensamos que la idea es muy, un poco fascistoide. eh, y en el tiempo nos han demostrado que somos parte de varias identidades. Y nuestra investigación, sin duda, va generando otras maneras de identificarse o de generar identidades. ¿Como cuáles, por Con- ejemplo? ¿Nos podrías profundizar un poco esa idea? siento que al nosotros ser conscientes de emprender estas expediciones artísticas que hemos llamado, el hecho de mover tu cuerpo, de movilizarte, salir de tu zona de confort, te hace más eh, de verdad consciente de tu entorno, del lugar que habitas. Mm. Eh, Ustedes deben saber que esta región es súper extensa. eh, y sin embargo, la gente de aquí no conoce gran parte del lugar, y menos nuestro país, digamos. Es una suerte poder, no sé, navegar los canales, ¿cierto? Y ser consciente de ellos, vivirlo, experimentar, estar en esos espacios. Entonces, creo que en ese sentido nuestra ansia de ir en expediciones artísticas nos ha dado una conciencia mucho más amplia de este lugar. Alguien ponía el otro día, no recuerdo bien esa frase, como hemos ganado Google Earth, pero hemos perdido el mundo, decía. No me acuerdo quién la lanzaba, pero era muy interesante porque la gente asume que ya está todo mapeado, que está todo, que todos los lugares son, ya no hay un lugar donde tú puedes estar solo, digamos, en un lugar prístino, pero sí hay, pues, sí están, este lugar es súper grande. Entonces nos interesa esa relación y ahí vamos generando nosotros otra relación con nuestra identidad, o con las identidades que a lo mejor igual las primeras naciones que habitaron estos lugares tenían otra forma de relacionarse. Entonces creo que por ahí va esta intención
o esto que ha surgido a raíz de nuestro trabajo. ¿Y nos podrías contar un poco, para poder en el fondo adentrarnos más en el trabajo de ustedes, sobre el proyecto de hidropoética, que me parece tan interesante la nomenclatura, ¿cierto? Cómo juntar el tema del agua con la poética en términos tanto matéricos como conceptuales. ¿Cómo nace ese proyecto y hacia dónde navega? Le voy a mostrar una imagen, estaba compartiendo esa imagen ahí de fondo, no estaba moviendo nada en el fondo, pero esta imagen es como el inicio de esa investigación. Es un proyecto que partimos en 2007, ¿sí? 2007-2008, que se llamaba Intervenciones de Luz, que era como esta suerte de realizar estas primeras expediciones al lugar más cercano que estaba en el lugar que habitamos. Que nosotros vivimos fuera de la ciudad de Punta Arenas, a 15 kilómetros al norte. Entonces empezamos a explorar estos lugares a las horas crepusculares para poder realizar estas intervenciones. Y eran intervenciones donde ocupábamos nuestro cuerpo, nuestros rostros, o parte de nuestros cuerpos, y las íbamos proyectando en distintos lugares. Esto, por ejemplo, bueno, eso es un bosque de ñirre, este ya es un detalle de un árbol. Entonces, en esa búsqueda, en un momento, justo resultó que estábamos en un estanque que encontramos de agua, y estábamos proyectando sobre el agua y empezó a caer la primera nieve de ese invierno. Entonces eso fue como si no hubiéramos estado haciendo eso, no nos percatábamos de estos procesos. Y ahí empezamos a ver cómo funcionaba la luz a través de la nieve, y fue como el paso siguiente. Dijimos, bueno, hay que ir a ver cómo funciona esto en los hielos eternos, digamos, los hielos milenarios de los campos de hielo sur. Y Y nos lanzamos técnicamente, ¿cómo lo resolvían? ¿Con un proyector nomás, de una forma generador, proyector y de forma más como casera, o tienen una producción más fuerte, digamos? no, no, es una producción bien austera, digamos, bien tercermundista, bien de acá igual, digamos, de esta Ujú. realidad que vivimos nosotros. Sí tenemos un proyector que es potente, hemos ido con el tiempo, ¿cierto? Llenándonos o adquiriendo otros equipos, pero sí que básicamente es eso, usar un generador o una batería para darle poder al proyector y al computador. Y en el fondo igual tiene que ver con hasta dónde tú puedes llegar con esos equipos igual, Ujú. porque a los lugares que vamos nosotros son lugares que no son turísticos, donde no hay ruta, no hay sendero. Entonces es mucho de fuerza igual, de performance, digamos. Y es una obra que sucede in situ, ¿cierto? Que es de sitio específico. Lo que nosotros traemos luego es como una manera de proyectar esa experiencia al público. Y en el Y bueno, fondo, sí, perdón, disculpa. sí, y surge así, bueno, la primera intervención que hicimos en este montaje de una foto que expusimos una vez, del texto de hidropoética sobre los icebergs de esa época del glaciar Grey, que ha sido nuestro objeto de estudio durante 8, casi 9 años. ¿A qué te refieres con objeto de estudio? Como que en el fondo han ido relacionándose materialmente, físicamente, y han ido como viendo cosas morfológicas, como si nos Exacto. puedes contar un poco. Sí, claro. Sí, tiene que ver mucho con el paso del tiempo. O sea, eso que se ve ahí en esa fotografía ya no existe, ya no está. Esto es del 2013, no, 2012, perdón. Entonces, todo ese hielo ya no está. Para nosotros es una relación muy poético. Eso igual tiene que ver con la memoria, con las identidades, Mm. con la información que contienen los glaciares, que son bancos de datos em, de paleoclimáticos, ¿cierto? Muy, muy interesantes también, porque contienen burbujas de aire que tienen miles de años. Entonces, esa figura, esa relación que nosotros entablamos, que finalmente tiene que ver con este diálogo con los glaciares, eh,
se va transformando en, bueno, en estudiar glaciar en particular. También hemos ido a otros desde el campo Hielo Sur, pero sobre todo con el glaciar Grey. Aquí hay otra imagen, donde proyectamos esta frase que significa mucho para nosotros, que es esta nueva manera de comunicarnos, pero con lo no humano. Y en este caso con estas entidades, decimos nosotros, con estos actantes que son los glaciares. Tristemente, por ejemplo, esa pared ya también no está, ya no se desapareció. Entonces igual Fuerte. claro, el proyecto tiene que ver con lo que está, con lo que no está ya, ¿cierto? Con lo que desapareció. Y yo lo relaciono mucho con nuestra memoria, cómo tú retienes una imagen, ¿cierto? O la experiencia de estar viviendo y mirando un entorno como esto. Mm. Sin duda eso después se va transformando a medida que va decantando la experiencia en tu mente, ¿cierto? Entonces el traspaso de eso tiene que ver con, bueno, hemos hecho conciertos visuales que tienen que ver con, nosotros también cuando estamos ahí tomamos muchas muestras, también tomamos muestras sonoras. Aquí estamos en ese momento, en esa expedición fueron los chicos de Tsunami, Fernando Godoy, no recuerdo el nombre de la otra persona, y pudimos grabar, registrar con hidrófonos cómo sonaba esa parte glacial. Entonces son muestras que después nos sirven para estas, digamos, extensiones en parte de la experiencia que es estar ahí, que son los conciertos visuales. En el fondo, entonces van mezclando las diferentes disciplinas, moviéndose al arte sonoro, ¿cierto? Al tema más performático podría ser esto de ir, avanzar, estar en el lugar específicamente. Y después, bueno, viene como la obra concreta, que es la fotografía, ¿cierto? Claro, la ¿Todo lo fotografía, el trabajan video, digital? ¿O hay ¿perdón? algo, todo lo trabajan digital? ¿O hay algo que se mueva dentro del mundo de lo análogo? No, también hay una parte que se mueve en el mundo del análogo. Igual nosotros venimos de las artes mediales, digamos, entonces no me gusta mucho la etiqueta arte medial, pero sí me da Mm. la libertad de poder decir que puedo mezclar y ser Claro, libre lo de, multidisciplinario es lo que poder claro, intervenir las disciplinas. sí, lo que me ve, o sea, lo que necesita la investigación en ese momento. Entonces sí yo he estado trabajando mucho con el agua, tomamos muestras de agua del glaciar donde proyectamos lo más cerca que se puede para después ocuparlas en unas acuarelas, que son mi interpretación de esos recuerdos, de esos momentos. Entonces me interesa igual esa relación, digamos, con lo material y con el agua que después se evapora, que ya no está, que sucede muy parecido a lo que sucede cuando proyectamos, ¿cierto? Mm. Y vamos después de mucho tiempo y nos encontramos con que esos lugares ya han ido desapareciendo. Hay un concepto que me pareció interesante leyendo el material que me mandaron, que tiene que ver con la idea del hiperobjeto, que es esta idea del filósofo Timothy Morton, ¿cierto? Que dice que son objetos que actúan en escala de tiempo y superficies muy distintas a las que estamos acostumbradas. Y mientras leía eso y veía la obra de ustedes, pensaba en cómo tácitamente van abrazando la idea de lo absoluto, ¿cierto? Trabajan con estos glaciares enormes, pero que nosotros sabemos que vemos solamente una parte, por lo tanto, en un espacio más onírico, se podría decir, sabemos que existe algo que no estamos viendo, pero que tiene presencia, y eso también es un diálogo, ¿cierto? Es un diálogo que está tácitamente en la obra con el simple hecho de fotografiar ese espectro que se ve de hielo. ¿Cómo piensas Claro, eso? ¿Tú crees que se relaciona un poco con esto absoluto que, claro, que no es en el absoluto que entendemos nosotros, ¿cierto? Toco algo y es el absoluto que es finito, piensa en un absoluto un poco claro. más abstracto, ¿no? Sí, eso tiene que ver a nosotros nos gusta mucho esa idea de Timothy Morton del hiperobjeto, la palabra, el concepto es tan bonito también, Mm. eh, y que uno lo va entendiendo cuando están experimentando estos espacios, estos paisajes. Porque claramente el glaciar se mueve a otro ritmo, que le toma miles de años. Eh, si queremos también podemos escucharlo y hablar de otra forma. Eh,
Entonces, tratando de entender cómo se mueve, digamos, el campo de hielo sur, y pretender que como que uno va a un pedazo o ve un pedazo en glaciar, ya vio todo, eso es, lo encuentro fascinante. A mí me Mm, apasiona mucho, a Sandra también, de cómo la gente aquí, en esta región sobre todo, porque esta región tiene ese nombre de Magallanes y Antártica chilena, que es algo que nosotros nos hicimos cargo igual, porque tenemos ese apellido tan fuerte, digamos, como que la Antártica es chilena. Eh, y como que la gente aquí tiene que saber de todos estos lugares, como que los tiene súper integrados en su imaginario, digamos. Entonces, cuando yo imaginaba esto antes de visitarlo, era totalmente opuesto a lo que uno descubre cuando estás en el lugar. Entonces, mm. en ese juego me gusta lo que sucede cuando una persona, un espectador ve alguna obra, ve una foto o ve un video. Me ha pasado que dicen, bueno, nada, eso es Photoshop, es una intervención digital. Y nosotros, bueno, nos quedamos piola porque igual está bien. Nos gusta que quede esa parte de la ficción. O sea, cuando tú ves la Claro, obra, estoy igual tomando un poco lo que dice Richard Long, de que uno arma la obra cuando se imagina el tránsito que él hizo para llegar a esos espacios, para generar esa intervención. Entonces creo que nos encanta esa parte, igual que tiene que ver con la ficción, ¿cierto? Que la ficción también es parte de la realidad, como dice David Cronenberg. Eh, entonces, uno va armando, igual va entretejiendo estos espacios. En ese sentido, nosotros, igual como te decía, nos hicimos cargo del apellido, digamos, de la región y fuimos Esta es una intervención en Antártica, en una pared de roca que en algún momento tuvo nieve y ya no tiene. Y nosotros viajamos allá, primero hicimos una entrevista en Porvenir y les preguntábamos a todos cómo se imaginaban la Antártica y después les preguntábamos si ellos pensaban que la Antártica era chilena o no. Entonces nosotros viajamos con esa información y la proyectamos allá y proyectamos, por ejemplo, pusimos unos parlantes donde se escuchaba lo que la gente imaginaba del lugar, con la gente que vive ahí, las bases transitando, y proyectamos también sus rostros. Eso fue un proyecto que igual se expuso en el MAC de Quinta Normal, recuerdo. Eh, y me gusta igual porque esa era como digamos, el extremo de hidropoética, era llegar hasta el continente antártico y trabajar con esa poética igual. Ay, me gustaría entrar un poco en el tema del proceso, sumándome a lo que estás diciendo, no dejándolo de lado para nada, porque esta pregunta la estoy haciendo en todas las sesiones porque me parece interesante poder generar un registro del pensamiento acerca de cómo está cambiando la idea de la producción de la obra, ¿cierto? Eh, las artes visuales por lo general, o mediales o multidisciplinarias le podríamos decir, han tenido un tiempo, ¿cierto?, asociado a la reflexión, a la pérdida del tiempo, al ocio también, y al trasladarse a un montón de conceptos que durante los últimos años han sido medios mellados, ¿no? Y en los años 90 vino el gran problema de que se inserta el mercado del arte internacional en el nacional y empieza a haber una exigencia en relación a la producción, a la cantidad de obras que hay que tener, ¿cierto? Y todo el tiempo perdido del taller empieza a ser un problema. Tiempo perdido lo digo en el buen sentido de lo perdido, ¿no? Sí, Medio claro. como relacionado un poco a Proust, ¿cierto? ¿Mm? Entonces, todo ese tiempo perdido empieza a ser un conflicto y vemos generaciones de artistas completas que el trabajo tiene que ver con la hiperproducción, ¿cierto? Entonces hay poco del espacio reflexivo, la demora, el error. Entonces, en ese sentido, entendiendo de que igual estamos viviendo una suerte de cambio paradigmático, si pudiésemos pensar o soñar, el tiempo va a ser un poco Sin duda. recobrado, la idea del tiempo. Entonces, me gustaría pensar, o sea, saber cómo ustedes se han relacionado con este proceso, porque entendiendo que están también en el extremo sur, no solo del Chile, sino del mundo, o el inicio, si lo damos vuelta, pero hay una extensión de territorio mayor, ¿cierto? ¿Cómo han vivido este proceso y esta proyección de la significante del resultado dentro del taller? Mm.
Mira, tiene que ver con estar ubicado en este lugar y con no ser parte del mercado, ni del circuito, ni de la escena, digamos. Si bien hoy día hay gente que ya somos más conocidos, nosotros respondemos a nuestra línea editorial, nosotros mandamos y si queremos producimos, si no, no, ¿cachai? O sea, como que esa es otra libertad que te permite ser artista en región, que igual lo encuentro bien, es una parada bien política, o sea, también tiene que ver con eso de que creo que está bien que exista, ¿cierto? Esa parte de galería o del artista que está produciendo constantemente objetos, ¿cierto? Eh, pero o sea, de un momento a esta parte era mucho, era eso como hegemónico, y no había libertad para crear y para estar, para hacer, para tomarse tiempo en procesos largos. Entonces creo que para nosotros siempre ha sido con libertad. Tiene que ver mucho con la parada que estamos, en el lugar donde nos movemos, y que nuestro, no sé, proyecto de hidropoética tiene que ver, son 8 años trabajando lo mismo, o sea, el mismo concepto que se ha ido enriqueciendo, pero no nos preocupa mucho esa otra parte, digamos. No sé si Mm. respondo a la pregunta. Sí, sí, me gustaría como profundizar en la idea del tiempo, que es algo que se ve mucho en el trabajo de ustedes y me parece precioso poder sacarlo a la luz, ¿cierto? Como poder, entendiendo que también pues nos están viendo estudiantes, como hablar un poco de de la poética del tiempo en el proceso de la obra. Sí, tiene que ver con, bueno, yo lo enlazo mucho con la contemplación, em, y sin duda tiene que ver con el lugar que habitamos. O sea, este lugar te da, por lo menos a mí me pasa, Sandra, de que cuando tú tienes horizonte, puedes ver horizonte así, puedes distinguir montaña y después otra montaña. Yo vengo de Puerto Natales, yo soy de la ciudad de Puerto Natales, que es una ciudad visualmente es maravillosa. Tú vas a la costanera y ves cadenas de montañas y luego ves glaciares más al fondo. Sabes que más atrás está Torres del Paine, digamos. Eso te genera sin duda un ritmo distinto, Mm. un ritmo que no tiene la gente de capital. No estoy recriminando ni nada por el estilo, pero siempre está muy acelerado eso, como que tú quieres a ti tener una obra, un objeto, un producto, digamos. Está bien igual, pero tomarse su tiempo es algo que cuesta, eh, pero que es fundamental, siento yo, que tiene que ver con esa contemplación, de detenerse. Estas expediciones que hacemos, la experiencia es súper fuerte, muy extrema igual, y los momentos son momentos bien intensos. Entonces, no es algo que tú que lo procesas inmediatamente cuando sucede, sino que cuando llegas, cuando estás en el estudio, ¿cierto? Trabajando, ahí recién empieza a decantar la experiencia y empiezas a encontrar más preguntas. Y ahí se pone entretenido porque empiezas a investigar para dónde quieres ir, ¿cachai? Y te vas cuestionando constantemente. Yo no sé, es algo que nos ha sorprendido a nosotros también, es ver el resultado de esto por ejemplo, esta imagen, esa pared ya no está, digamos. Entonces, Mm. ser conscientes de ello y volver después al lugar a buscar y darte cuenta de que el retroceso es bastante grotesco, y que el cambio climático no es una cosa que está allá, digamos, lejana, sino que está aquí, la estamos viviendo constantemente. Eh, es sorprendente, o sea, nos damos cuenta que no hemos tomado de verdad el tiempo para procesar en lo que nos embarcamos. Y lo hemos aplicado a los otros proyectos también, porque sin duda uno va encontrando, se va enriqueciendo mucho más lo que tú estás desarrollando. Que me da la sensación de que generan harto material y como ya lo has dicho, está el concepto de la memoria fuertemente arraigado en la obra de ustedes, como en términos del proceso, quiero ir a ese espectro de la obra. ¿Tienen algún sistema de catalogación, de archivar las imágenes? ¿Cómo piensan que esto se va a ver después? ¿Cómo se va a organizar? Porque hay mucho material y entendiendo que la memoria es una idea que les importa.
¿Cómo es ese? ¿O Sí. son miles de carpetas por todos lados? ¿Cómo es? Voy a ser honesto, y son miles de carpetas, y Ya miles no. de discos duros. No, pero están ordenados, digamos. O sea, ya sabemos, están ordenados como por expedición, tenemos cuadernos, bitácoras también. Eh, y justo ahora nosotros este año vamos a editar un libro, por primera vez un libro del proyecto, entonces estamos súper contentos, pero con harto trabajo haciendo justamente esto, catalogando bien y revisando bien nuestros archivos para mostrar y elegir en el fondo editar qué vamos a mostrar, porque uno, bueno, como artista a veces quiere tirar toda la carne a la parrilla, ¿cierto? Y creo que hay cosas que a lo mejor no son tan necesarias y pueden servir para otra, es compost, digamos. Uno Mm, va mm. compostando este material y puede servir para el futuro. Pero sí, o sea, es interesante ver ahora, como justo lo mencionas, estamos en ese proceso analizando y revisando mucho material. Y creo que es fundamental lograr tener tenemos algunos catálogos, pero no tenemos un libro, digamos, que sea como lo que nos encantaría ver, digamos, ¿cierto? Esta memoria del proyecto que puede ser, en el fondo nos vamos a concentrar en las expediciones y algunas de las pasadas, digamos, del traspaso a una galería, a una exposición, cómo hemos emprendido esa parte. O sea, en el fondo, el reducto donde va de memoria va a ser una suerte de libro artista o más una monografía. ¿Cómo lo están pensando? Me gusta más pensar en el libro artista, o sea, Mm. me atrae mucho ver que igual tenga esa libertad. Claramente vamos a trabajar estamos trabajando con Rodolfo Andaur. Él está curando una exposición que, bueno, cerró recién en Madrid, el sábado terminó esa exposición, y él está trabajando con nosotros en la edición de este libro. Y tenemos, como te decía, bastante trabajo por delante. Por delante, me imagino. Ahora para poder meternos, porque no tenemos tanto tiempo para conversar, y así dejamos espacio para preguntas si alguien nos quiere preguntar, eh, metámonos un poco en el tema de circulación. Eh, Primero está la conformación del colectivo, que tiene un nombre impresionante que es Última Esperanza, entendiendo que casi todos los lugares de Punta Arenas tienen nombres negativos, ¿no? Como en el sentido no Sí, negativos, pero son como dramáticos. Diría que dramáticos, sí, son súper dramáticos, dramáticos. sí. Sí, tienes razón. Y, me gustaría preguntarte cómo nace el colectivo, porque un colectivo tiene la gracia de ser, ¿cierto? Un espacio de unión conceptual, es sinergético, eh, y también tiene algo interesante que pocas veces se habla, que es la perspectiva acerca de la postura del propio trabajo del colectivo, pero también con lo que está afuera del colectivo, ¿cierto? O sea, es como una suerte de manifiesto casi político, ¿no? El formar un colectivo. Entonces, ¿cómo nace Última Esperanza y cómo se van moviendo con todas estas positivas problemáticas del tener un colectivo, que es mucho diálogo por lo demás? Sí, sí, el colectivo nace el año 2004, aquí en Punta Arenas. En ese tiempo lo conformamos, bueno, Sandra, y había un artista que, él está vivo todavía, que se llama Cristian Soto, que era poeta y también exploraba mucho el arte sonoro. Y los tres decidimos fundar el colectivo como una suerte de, éramos mucho más jóvenes y era una suerte de rayar la cancha y decir, nosotros ya no queremos que sea el artista solo, el nombre solamente, como esa cosa tan de ego, digamos, sino que sea un Ujú. nombre abstracto, ¿cierto? Eh, y que habla de un sujeto que es colectivo. Con el tiempo, Cristian dejó el colectivo y seguimos Sandra y yo, pero siempre involucramos a más personas, dependiendo del proyecto o la expedición. Y luego, Entonces, sí, tiene disculpa, que ver, como dices tú, perdón, no, tiene que no, ver no, está bien. con escuchar, con ceder parte de tu, no ceder, sino que poner, poner en la mesa el material o la idea que tú tienes
y exponerla completamente vulnerable a que se transforme en otra cosa. Y ahí Y también está lo eso, interesante de liberar un poco el proceso de la soledad, ¿o ¿no? Como en el fondo es tan distinto trabajar uno solo a empezar a colaborar. O sea, en el hecho de que desaparece tu nombre, desaparece las autoproblemáticas, ¿cierto? Y se empieza a generar un interdiálogo que es bien interesante. Es complejo a veces, pero interesante. Yo creo que la formación de un espacio colectivo requiere de mucho amor por la idea. sí, claro, claro que sí. Sí, y de hecho, bueno, lo tenemos bastante nosotros. El colectivo Última Esperanza para nosotros es como otro hijo. Eh, y en ese sentido también formamos el Lichen Lab, ¿cierto? Que es otro colectivo, pero que ya agarró su propia vida. Digamos que Lichen Lab alberga nuestra función como gestores. Al ser artistas de región, uno se ve obligado a ser también gestor, porque no están las galerías, no hay espacio. Entonces en un tiempo uno se quejaba mucho que no había espacio, no habían festivales o encuentros, entonces decidimos dejar de quejarnos y actuar y hacer, y generar, por decir, no sé, partimos con el Festival Lumen, que es un festival que hacemos, este año es la octava versión, un festival, un encuentro de artes mediales que sucede aquí en Punta Arenas, y bueno, y traslada gente a distintos lugares. Y Lichen Lab también alberga ahora a Radicante, que es una residencia que es navegable, a propósito del tema del estrecho de los 500 años. Entonces, claramente está en nuestro norte siempre está lo colectivo, generar comunidad. Y Lichen Lab para nosotros es el proyecto como gestores que nos tiene también súper contentos porque trabajamos en ello y hemos generado una red, un tejido en toda la región. Entonces, movemos este tejido para, no sé, si traemos a un artista, él pueda estar y comunicarse con la gente, digamos, con la comunidad, no es, aunque sea una cosa tangencial o eventual. Cuando dices comunidad, ¿te refieres a toda la comunidad o solamente con artistas? ¿O es algo que se abre entendiendo el arte y la cultura como un derecho civil que tenemos? Ah, no, es súper público. Nos interesa mucho. Por ejemplo, Lumen surgía de como la intención de, bueno, en ese tiempo habíamos hecho videomapping y nos parecía que la característica que tiene videomapping, que es un evento que convoca a gente de cualquier ámbito, digamos, gente que va pasando, peatones, es bien político porque sucede en la calle, entonces era tomarnos la plaza y estar ahí, y entonces gente que iba pasando, saliendo del trabajo, encontraba con esto, algunos seguían, otros se quedaban, y se empezaba a formar este diálogo cuando terminaba, no sé, por la intervención de algún artista, y eso me encantaba a mí porque sucedía, por ejemplo, con un artista, me acuerdo una pareja de Santiago, de chicos que ellos terminaron de tocar, y se acercó un caballero y le dijo, oiga, es súper bonito, pero ¿de qué se trata todo esto? Entonces, era muy transversal, digamos, ¿cierto? Y tú te ves obligado a conversar, no con el discurso académico, ¿cierto? Claro. Aprendido, sino que hablándole a un par, digamos, a una persona igual que tú. Era como igual, como el tema de encuentros, ¿cierto? Ponerlos a todos al mismo nivel. Sí, también generamos encuentros más especializados, pero sí siempre me interesa bueno, que estamos muy ligados a la educación, a, a generar talleres y espacios de formación no tradicional para generar pensamiento crítico. Entonces, en ese sentido, claro, lo colectivo es algo que está súper presente. Y pensando en el tema de la circulación propiamente tal, ¿Lincoln Lab se queda dentro de la región o también tienen intenciones o lo han hecho, lo desconozco, de acercarse hacia otras, mover las fronteras, cambiar de país, generar interrelaciones como desfronterizadas, así? ¿O es algo Sí, que se sin mantiene duda. ahí? No, no, Liken ya trabajamos con un festival de Italia que se llama Liminaria, Ujú. que hemos estado invitados nosotros también, y con ellos hemos generado intercambio, eh, también con Berlín, una ciudad donde nosotros vivimos un tiempo,
generamos ahí un vínculo con una agrupación cultural. Y bueno, no sé, por ejemplo de ello es que el 2019, justo antes que partiera la pandemia, estábamos en Berlín con un artista que nosotros, se eligió una obra de uno de los artistas que participó en la residencia navegable en Radicante, que era un artista de acá, para que él vaya y exponga su trabajo en Berlín. Entonces, igual nos interesa, y es algo que ha planteado Sandra con mucho ahínco, es que queremos que empiece a suceder el ejercicio inverso. Siempre viene gente, y siempre va a seguir viniendo gente, eso no va a cambiar. Y siempre hay un privilegio para la gente que viene afuera. Pero, ¿qué pasa con la gente de acá? O sea, ¿cuándo va a suceder lo opuesto? Entonces decidimos invertir en eso y generar este intercambio que fue justo antes de la pandemia, ahora ya quedó ahí como stand-by, pero la residencia sigue. De hecho se hizo ahora en febrero, marzo, la versión que era del año pasado, y este año ya estamos a puertas a través de Liken de lanzarla para junio, la convocatoria para este año. Claro, ya, para realizarlo el año que viene, ¿no? Para este año, no, a fin Ah, de año. lo hacen a fin de año ya. ¿Y la Sí. convocatoria hacia quiénes tiene llegada? ¿Quiénes son las personas que ustedes convocan? Artistas de todas las disciplinas. Eh, ¿Y es una comunicación como ustedes tienen de forma directa o pienso en cómo la gente se puede enterar, puede postular en eso? A eso no, me... claramente, pueden visitarla, buscar likenlab.cl, y está la página, estamos en Facebook, estamos en Instagram también, y constantemente estamos compartiendo lo que hacemos. De hecho, esta charla igual la promocionamos ahí. Entonces la gente sí se puede enterar a través de esas plataformas. Estamos, como te decía, en junio se lanza la convocatoria, pero estamos a punto de lanzar la línea curatorial de este año. Y esa es como menos digamos, sería como el filtro para seleccionar a los artistas que van a entrar a navegar. Pero han estado gente de la dramaturgia, artistas visuales, artistas mediales, escritores. Ahora en la última estuvieron una dupla de escritores. Entonces es una residencia que es abierta, digamos, pero que tiene un marco, ¿cierto? Editorial. Que me gustaría abrir la posibilidad a las personas que están con nosotros a ver si quieren hacer preguntas, puede ser por el chat o también pueden ser, si quieren, podemos abrir el micrófono para poder tener un diálogo un poco más abierto y no solo que sean mis inquietudes, sino que las de todas y todos. Así que vamos a ver si es que alguien pide la palabra. Pero por mientras me gustaría preguntarte, tenemos este cuestionario que te conté, que son 14 preguntas establecidas para todas las sesiones que vamos a hacer. Y la idea es conocer un poco más de aspectos íntimos. Entonces, dime un número del 1 al 14. El 5. ¿Cuál es la música que por lo general pones en las mañanas? Wow. Voy variando. Soy melómano. Somos, perdón. Incluida Sandra. Pero Y hoy día, por ejemplo. eh, hoy día es que he estado escuchando una lista que armé por el COVID, porque Sandra me decía que ella tenía la teoría, y creo que es efectivo, de que uno tiene que generar un espacio de harto amor, digamos, estar cubriéndose, y la música era fundamental. Y me pegué mucho con unas cumbias colombianas últimamente, así como todo el contraste, digamos, estamos entrando nosotros al invierno, de generar como eh, calor, digamos. Energía Y, y- y- luminosa. claro, claro. Eso, me gusta mucho un artista que es un guitarrista que se llama Robin Guthrie, que era el fundador y guitarrista de Cocteau Twins. Y los proyectos de él solista me encantan. Bueno, Cocteau Twins también, es decir. Eh, Escucho mucho música de cine también. Me gusta mucho la música del cine italiano, de los años 70, 60. Hay un artista que se llama Armando Trovajoli, que en el fondo la música que quizás se quedó grabada ahí en mi memoria cuando era niño, en la dictadura,
las radios tenían la radio AM de Puerto Natales tenía una sobremesa amable, se llama. Ya, Después de comer, y tiraban música orquestada, porque era la música que no tenía letras, igual era una intención bien política. claro que sí. Eh, pero ahí se filtró, ahí por primera vez escuché Kraftwerk, por ejemplo, en la radio AM, porque a alguien le parecía, el DJ, que esa música era como, no sé, Amable. para la digestión. Entonces por ahí me pegué también con la música del cine italiano, y me gusta mucho este compositor, Armando Trovajoli. Bueno, Ennio Morricone me gusta mucho también. Eh, Somos muy fans constantes de Nick Cave and the Bad Seeds, y Nick Cave por sí solo. Son muy variados, no nos casamos con un estilo, pero Con un sí, estilo. sí, también, bueno, mucho paisaje sonoro, también otros artistas que trabajan con sonido. Pero sí, si me acuerdo de lo que escuché en la mañana era eso, y un poco de música. Y ya, dime otro número. El 8. ¿Cuál es la canción que estás escuchando en bucle en este momento de tu vida? ¿Viste esa cuando uno se raya y pone play, repeat, play? Y pasáis el día, la semana, escuchando una canción. Sí, sí, estaba escuchando, me pegué harto y volví a escuchar, se llama Meat, como Mito, de una banda que se ¿Ya? llama Beach House, y la canción es Meat, como Mith. Esa canción está en repeat en mi teléfono. En estos momentos. Y bueno, y tenemos vinilo, entonces siempre podemos, si podemos, la ponemos. Es una pieza muy interesante. Y te quiero hacer una pregunta sin que elijas un número porque te están saliendo todas las de música y hay más. ¿Cuál consideras tú que es la obra de todos los tiempos? O sea, si tú pudieses abstraerte del mundo y del presente y decir, esta obra representa, yo creo, como todos los tiempos de las reflexiones ontológicas que acoge el arte. Uf, qué difícil. Serían varias, pero no sé, a mí hay una obra que me impactó y que es como también mucha inspiración para nuestro trabajo, que es una obra de Bill Viola que se llama They Wait for You, Mm. como ellos lloran por ti, que tuvimos la suerte de verla en la galería en Berlín, y que es una especie de cañería que genera una gotita de agua, y esa gota cae sí, un tambor de cuero muy estirado, que está amplificado, y hay una cámara de vigilancia que está enfocando muy de cerca la gota. Entonces y eso está proyectado, entonces entrabas y te encontrabas con esta gota gigante que está así temblando a punto de caer, y cuando caía generaba este sonido que era conmovedor, o sea, era muy profundo. Eso para mí es como, me impactó mucho, y la conservo, o sea, tengo la sensación de cuando la vi, y me generó esa cantidad de reflexiones hasta el día de hoy. O sea, siento que es súper, hoy en este contexto me he acordado mucho de eso, o sea, cuando tenemos la muerte como una certeza tan ahí, ¿cierto? Mm, mm. Em, no, creo que no, como sociedad nosotros no habíamos estado en una situación de tener la muerte tan presente. Entonces, esa obra a mí me hace pensar en eso igual. Y por último, ¿cuál es el libro actual que está en tu velador? Drácula, de Bram Stoker. Lo tenía ahí de hace mucho tiempo, porque cuando era niño lo agarré una vez, y ahora estuve en una residencia en un lugar que se llama Puerto Cristal, que es una mina abandonada, un pueblo abandonado, y me llevé ese libro porque dije, bueno, va a ser un lugar como un escenario, digamos, bien interesante para leerlo, y me atrae mucho la forma en que está hecho, porque son diarios o son cartas. Me sorprende demasiado. O sea, creo que el personaje es muy atractivo, y la forma en que está escrito es un viaje, sí, muy interesante.
Ese y otro que siempre está ahí, que es Patagonia en el confín del mundo, de Annette Lamin, eh, que tengo esta copia, que más encima es de la época, la voy a mostrar. Ella es una arqueóloga muy, muy importante, que estuvo en la Patagonia y hace una descripción, estuvo en la década del 40, y es una descripción súper interesante de cómo se veía este lugar en ese momento. Entonces, su visión se expande las barreras arqueológicas y se comunica con la gente y habla de cosas como cómo eran las casas, cómo vivían, y relata, no sé cómo hacían en esa época, cómo hacían las expediciones de avituallamiento del faro, el faro San Isidro. Entonces es súper épico el trabajo que describen. Esos dos libros siempre están. O Siempre sea, están ahí últimamente... Sí, sí. Bueno, me gustaría saber si es que hay alguien que está interesado o interesada en hacer alguna pregunta, en conversar con Nathaniel. Roberto. Hola, más que preguntarle algo a Nathaniel, es como saludarlo porque lo conocí en Puerto Natales, me tocó también vivir un año y medio ahí, tenía un proyecto también cultural yo ahí al lado de la Cruz Roja, frente a la Muni. Nos conocimos de hecho en Lumen, está Claro, tocando Sandra con Claudia, están haciendo con un Claudia proyecto Botón. sonoro, Sí, 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 fue sí, buenísimo. sí, me acuerdo. Sí, pues, sí, estamos ahí conectados en las redes. Sí, pues de hecho me tocó compartir harto tiempo con la María Paz, así que ahí la María Paz la conozco un poquito más. Y nos encontramos, yo estaba viviendo en Milán, de hecho no sé si tú tomaste el avión una semana antes o yo, porque eran los últimos vuelos a Chile. El Sí, claro, Lufthansa me vine yo. El año pasado, sí, yo estaba viviendo en Milán. Y antes que ahora partiera soy la estudiante de primer semestre de artes visuales. pandemia. Pero soy gestor cultural hace mucho tiempo, de hecho estudié gestión cultural en la U, pero ahora soy estudiante de primer año, de primer semestre de artes visuales en la FINI. Sí, estoy Buenas, terrible. felicitaciones. Gusto verte. Sí. Oye, ¿cómo se llama? No cachaba que este año, de hecho el año pasado, en marzo, cuando estaba en Italia, te escribí para cachar un poco las bases de las micro residencias navegables que me encantaría participar este año. Así que, Mm. ya que te escuché que en junio aparecen, voy a revisarlas, porque creo que el proyecto de Liquid Lab y Sí, todo lo que claro. están haciendo allá es buenísimo. Así que, Muchas felicitaciones. gracias. Muchas gracias. Saludos a Sandra. ¿Tu nombre? Dale, dale, gracias. Muchas gracias, Roberto. Mientras esperamos a ver si es que hay alguna otra pregunta, ¿sientes, Nathaniel, que quedó algo en el tintero que sería interesante de mostrar o de poder traer a la mesa alguna obra, algo que no hayamos Sí, abrazado? sí, bueno, se hace súper corto siempre esto cuando uno se lanza Sí, estas conversaciones online. Pero sí, el otro proyecto en el que estamos enfrascados que nos tiene muy contentos también es que esta investigación que estamos haciendo sobre el álbum de Julio Popper, que es un rumano que estuvo aquí en la Patagonia, en Tierra del Fuego, específicamente en 1886, realizando una expedición aurífera. Y en ese tránsito él hizo fotografías de todo el trayecto que armó. En esa época Tierra del Fuego no existía por venir, era un par de casas. Entonces, él fotografía todo el proceso, pero también se encuentra con Segnams en su tránsito y los mata. O sea, y es famoso, él, infame, digamos, por tener una secuencia de 4 fotografías con un cadáver de un Segnam donde él está parado. Una foto en blanco y negro que seguramente todos lo han visto. No sé si la tengo aquí a mano. No. Bueno, pero investigando esa foto, porque igual tenía que ver con intervenciones de luz, con el proyecto que hicimos en el 2007, en 2008, hicimos una cita a esa fotografía, que era el cuerpo de nosotros recostado, pero lo proyectamos sobre el coirón, que es este pasto que crece en la pampa, en Tierra del Fuego, bueno, en toda la Patagonia. Entonces, luego, hace 3 años empezamos, nos provocó curiosidad nuevamente este álbum, y nos encontramos con que en el Museo Regional de Magallanes, aquí existe una copia del álbum, que Popper hizo 6 copias. La original está en Ushuaia,
en la cárcel, en el museo, que era una cárcel, ahora es un museo. Pero aquí había una copia que dejó él, seguramente algún terrateniente de esa época. Entonces pudimos investigar el álbum y nos encontramos con que varias fotos tienen textos escritos por él y algunas están georreferenciadas. Entonces, este proyecto, esta investigación de esa colección, tiene que ver con realizar la expedición nuevamente. Llegamos hasta la parte que se puede hacer en Chile, digamos. Justo partió el estallido social y se paró, bueno, empezó el COVID también, entonces no pudimos culminar la parte del lado argentino, pero llevamos la mitad de la expedición que hizo él, y en ese trayecto, en esos lugares que hemos ido encontrando, bueno, tomamos muestras sonoras, hacemos fotografías, pero también intervenimos proyectando ahora el cadáver, digamos, solamente el cadáver de esa foto sobre la pampa, en un acto poético, ¿cierto? Y generando esta ruta que esperamos que sea una ruta de memoria. Nosotros hablamos con la comunidad Selknam, que se formaron una corporación y ellos se están manifestando como un pueblo vivo, no un pueblo extinto, como siempre se piensa que murieron Claro, que todos, no no queda. hubo una resistencia, claro, hubo una resistencia que escapó, que se fue, y ellos, los hijos de ellos, han formado esta corporación. Entonces, la idea es editar el álbum nuevamente con nuestra investigación y entregarles a ellos la ruta para que ellos la realicen, y no sé si puede servir como para que ellos realicen algún ritual ahí para sus muertos, porque es un trabajo bien interesante. Estamos metiéndonos en este tema de Selknam, pero no desde el punto de vista de ellos, pues no somos Selknam nosotros, somos occidentales. Entonces estamos viendo esta historia a través de los ojos de otro occidental que vino hace muchos años, y eso va generando unas capas muy interesantes. Tiene que ver con el oro, con la extracción del oro. O sea, esta región siempre ha estado supeditada al extractivismo. Es como el patio del fondo donde ir a sacar recursos, ahora mismo con el tema de las salmoneras. Entonces se están repitiendo, incluso se repiten las mismas estrategias. Y bueno, es un tema y es un proyecto bien interesante que nos tiene muy contentos y muy entusiasmados trabajando. ¿Y ese proyecto lo podremos ver en algún momento? ¿O cuál es? Si me das un Porque minuto, les puedo mostrar una foto. sí, sería Eh, bueno poder ver algunas fotos y sobre todo es casi como reparador lo que están haciendo, ¿no? exacto, sí, tiene que ver con eso también. Em, em, Y es un proyecto que también le tienen destinado un largo plazo, ¿no? En sí, relación a los viajes, los ires, los venires. sí. Ahí estamos invitados a dos exposiciones colectivas este año, una en el espacio suizo, donde vamos a exponer parte de esto, y la otra no recuerdo bien el espacio, pero va a ser en Santiago también, lo vamos a avisar obviamente, donde se va a mostrar un video también de esta obra. Espera. Les voy a mostrar un video de la intervención, porque también esto el cuerpo, digamos, del proyecto tiene que ver con algo más editorial también. Ahí, ¿no sé, lo ven? Sí, perfecto. Ya. Esa es la intervención en un sector, en uno de los puntos que Popper georreferenció. Son matas de maleza y de este pasto del Coirón, y si uno ve esto de buena primera no sabe bien qué es, pero cuando ves la foto del cadáver, bueno, aquí está el cuerpo, digamos, esta es la cabeza, aquí se ve una mano, y este es el arco, este es su pecho, digamos, y está cortada la foto, no se alcanza a ver el pie, pero lo que hicimos nosotros es recortar solamente ese objeto, digamos, como cuando dibujan, cuando alguien muere, ¿cierto? Se hace este dibujo. Claro. Nosotros quisimos sacarlo de contexto y volver a ponerlo ahí, mirando al cielo,
Y bueno, es un momento súper intenso igual estar haciendo eso en ese lugar, conectándose dialogando con la luz del momento, ¿cierto? Lo que hemos descubierto también es que, analizando las fotos, es que el cadáver, Popper relata en su libro de que ellos se vieron en la obligación de defenderse y asesinar a esta persona, pero se fotografían con él como un trofeo. Como un trofeo. Los hombres. Entonces, lo que se ve analizando las 4 fotos es que claramente hay un montaje de parte de Popper. El cadáver tiene, por las características de la foto, tiene más de 2 días de muerto, está muy hinchado el tórax, y aparece en una foto, por ejemplo, aparece con las flechas tomadas, en otra sin las flechas tomadas, en otra con el arco. Entonces hay una incongruencia. Se nota que le montaron esas cosas. Claro, entre el relato y la imagen. Exacto. ¿Quién cuenta esa historia en esa época más encima? O sea, no está la voz de ellos para decir la otra parte. Y nosotros igual hacíamos una conexión justo en el momento en que estábamos trabajando, partía el estallido social, entonces recordábamos ese caso de estos cadáveres sin identificar, que aparecieron, o estas personas que aparecieron muertas en un supermercado, supuestamente Claro. estaban robando y después tenían balazos, ¿cierto? Como esa lógica del montaje era interesante. Nosotros queremos desmontar, digamos, el montaje, pero en el lugar. Hacer este juego. Es bien con los impresionante el elementos. proyecto. Sí, Sí, la es verdad es conmovedor. que sí, y hemos tenido la suerte de trabajar con un arqueólogo, con otro arqueólogo acá de Punta Arenas que se llama Alfredo Prieto, que él igual tenía una pasión por este personaje, entonces se enteró que estábamos en esto y lo involucramos, fuimos juntos en la expedición. Entonces, gracias a esa visión igual pudimos encontrar lugares y hacer este ejercicio de tomar la foto desde donde originalmente se tomó, el mismo ángulo, digamos. Entonces igual es un trabajo bien etnográfico, tiene Claro varias que sí. aristas. Sí, pues, tiene varias lecturas. Ujú. Nathaniel, te quiero dar las gracias infinitas, ya estamos en la hora que acordamos. Gracias por tu tiempo, por la generosidad de compartir toda la investigación de ustedes, todas las imágenes también, la obra, y llevarnos y trasladarnos por completo hacia otro paisaje. Yo vivo en la quinta región y es un contexto natural completamente diferente. Así que te agradezco mucho y a Sandra también, que lamentamos mucho que no haya estado, pero Sandra también es fundamental dentro del proyecto. Sí, claro. Así que eso, darte las gracias. ¿Qué más? Me voy con mucha gratitud. Yo también le agradezco la invitación a la universidad. Es fundamental que sucedan estos ejercicios, ¿cierto? De dejar de ver el centro y ver lo excéntrico. Generar estos diálogos. O sea, Chile es más que Santiago, ¿cierto? No es Por solo Santiago. supuesto. Y creo que es el momento. Políticamente estamos viendo igual algo súper interesante para conformar otra visión de este país tan interesante que tenemos. Así que muchas gracias igual. Completamente de acuerdo. Gracias a ti y espero que nos veamos pronto y gracias a todas y a todos quienes nos acompañaron hoy día. Así que nos veremos el próximo martes a la misma hora con otros artistas de otra región. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Chao. Chao.